frustración, desolación por este resultado que finalmente ya está dando sus primeros frutos a solo 15 días de haber asumido el mando estos sujetos. De verdad, lo siento mucho, pero me cuesta demasiado trabajo decirle presidente a ese señor. Se me queda aquí, en la garganta, no puedo, es más fuerte que yo. Estamos conversando con Humberto Jara, autor del libro Abimael, la biografía del dirigente, del creador de este movimiento criminal. Abimael, el sendero del terror, es el título del libro. Y quiero preguntarte, Humberto, si ahora, a la luz de todo lo que vemos, te ha venido a la memoria esa imagen de Abimael en el momento de su captura, diciéndole a los agentes del GEIN que no importaba que a él lo metieran preso porque lo que queda acá nadie lo puede vencer o nadie lo puede borrar. ¿Ha venido esa imagen a tu cabeza? Sí, esa imagen y muchas otras más. Esa a la que te refieres, Beto, es exactamente el día de su captura. Decía que las ideas quedan. Entonces, esas ideas que en el año 92, esto quizá los jóvenes debieran entender, los que no llegaron a vivir esa etapa. El año 92, la noche de su captura, lo que hubo fue un gran regocijo en el país, pero era el regocijo de que volvíamos a la vida, volvíamos a la normalidad, al derecho de caminar en paz por nuestras calles y que no hayan muertos, coches bomba, atentados y toda la manera en que vivíamos. Esas ideas que ese hombre dijo, ahora nuevamente nos las han planteado en una campaña electoral, han recibido el voto y luego desde cargos de gobierno las siguen sustentando. Entonces, esto a mí me parece que también hay un colapso ciudadano en nuestro país, porque no tomamos conciencia de lo que nos está ocurriendo. Yo lo que veo es que aquí existe la confluencia de dos cuestiones que ningún país toleraría. De un lado están los continuadores de eso que han mostrado estas imágenes. Cuando el año 2009 el Movadef se constituye en el brazo político de Sendero Luminoso y generan un líder, que es Pedro Castillo, a través de la infiltración en el magisterio. Y de otro lado está confluyendo la corrupción regional, porque en las regiones existieron dos personajes, Vizcarra y Cerrón, que fueron gobernadores regionales corruptos. Uno de ellos, por esas casualidades que tiene la historia, llegó a presidente y allanó el camino para generar todos los problemas que han existido. Esa organización regional corrupta tenía un partido, pero tenía un líder que no podía postular a la presidencia de la República. Y esta organización de origen senderista tenía un líder que no tenía partido para postular. Entonces le sirvió de vientre de alquiler Perú Libre para que Pedro Castillo, desde el Movadef, postule. ¿Qué estamos viviendo hoy? Que han llegado al poder la confluencia de lo que es el brazo político de Sendero Luminoso y la corrupción regional. Y eso es lo que estamos expectando, eso es lo que vemos cada día, eso es lo que está ocurriendo con el reportaje, por ejemplo, que presentaste el día de hoy, que en 15 días la economía está destrozada, ¿no? Además, porque sería suficiente con uno de esos dos factores para que la gente no hubiera votado por ellos. Porque no es que estamos descubriendo esto ahora, lo venimos diciendo hace meses. Venimos hablando de los dinámicos del centro y de su corrupción, y venimos hablando de los lazos imposibles de ocultar de Pedro Castillo con Sendero Luminoso. Solo uno de los factores sería suficiente para que un país con autoestima no hubiera elegido a esta gente, pero ha elegido a quien tiene los dos, terrorismo y corrupción. Y aquí quiero preguntarte algo que se ha convertido casi en un lugar común en las conversaciones. ¿Es Pedro Castillo realmente el policía bueno de esta historia
y Vladimir Cerrón el malo? ¿Es Cerrón el genio maléfico que se aprovecha del profesor, que no tiene más remedio que hacer lo que le dice su amo? No, yo no creo eso. Por una razón, por los antecedentes de Pedro Castillo. Acá han jugado con mucha habilidad roles. Pedro Castillo se ha presentado como el bueno y Cerrón el malo. Necesitaban también esa dicotomía, pero en realidad yo lo veo con más peligro a Pedro Castillo. Y trato de explicarlo sucintamente porque a alguno le debe parecer medio raro. El señor Cerrón es bastante vocinglero, sale, dice cosas. Creo que él padece de una megalomanía que no puede controlar. En cambio, Castillo, porque tiene otro origen político, que está formado dentro de lo que es el senderismo, que hay una cuota ahí de fanatismo, tiene una actitud donde no habla, es muy arrogante, no habla, no explica nada al país, pero es mucho más autoritario. Solamente veamos la manera en que se nombró al primer ministro. Lo puso detrás de un escenario en donde habían presidentes de otros países, no le consultó nada al país, lo hizo juramentar, con lo cual nos estaba diciendo, yo lo pongo a él y no tengo que dar ninguna explicación. Entonces hay muchos de esos rasgos, pero yo no creo, son los dos socios y son las caras de una misma moneda. Ahora, Vladimir Cerrón tiene toda esta formación cubana, hizo toda su carrera allá y evidentemente es un político hechura del formato, ¿no es cierto?, castrista. Mientras que Castillo es más radical. Castillo es directamente un político que se debe a Movadef y por tanto a Sendero Luminoso. Entonces, realmente puestos en la balanza, más radical y más extremo parece Castillo, a pesar de que se haga la mansa paloma. Claro, para todos los que están todavía en fase de negación y que creen en el profesor, yo hago una pregunta. Ese video que se ha presentado es del año 2017. Okay. ¿Quién, conociendo lo que pasó en este país, sabiendo lo que era Sendero Luminoso, para los jóvenes que no saben, que asesinaban embarazadas a cuchillazos, que como no tenían muchas balas, tenían que ahorrar y mataban a pedradas a campesinos o a todo aquel que se le opusiera, y luego vinieron a la ciudad, generaron coches bomba, muertes y todo lo demás? Quien conoce esa historia, ¿cantaría ese himno? O sea, cualquiera de nosotros lo cantaría. Entonces, ahí Jamás. está mostrando su origen, su manera de pensar. Y entonces, dentro de esa cuestión política que sabían manejar muy bien en el senderismo, juega el rol que quiera jugar. O sea, la comedia de mentir la van a usar las veces que quieran porque hay una convicción que tienen. Salvo el poder, todo es ilusión. Entonces, él salió y dijo, en mi gobierno Cerrón no va a ser ni portero. Y no se le mueve un pelo y mañana puede decirnos cualquier otra cosa. Ahora, ayer comentábamos en este programa que nos ha sorprendido, por decirlo menos, que el fiscal Rafael Vela, en una especie de roadshow súbito, se haya paseado por todos los programas de televisión, saliendo a denunciar a Cerrón y hablando de la organización criminal de Cerrón, con un efecto un poquito tardío. Y yo quería preguntarte cómo interpretas esta aparición sorpresiva de Vela, hablando de Vladimir Cerrón cuando ya prácticamente está todo consumado. No lo hizo en la elección, digamos que esperó a que ganaran, como esperó doña Zoraida Ábalos, atrasando o mandando atrasar la investigación de los dinámicos del centro para después de la segunda vuelta, y ahora resulta que está muy preocupado Vela, ¿no?, por los delitos de Cerrón. ¿Cómo interpretas esto? Yo daría dos escenarios. El primero, sí,
podría pensar, y supongo que la mayoría de la ciudadanía va a pensar, que el hecho de que hayan tomado, aunque sea tardíamente, todas las denuncias que presentaste y las han convertido en acciones, o por lo menos en una denuncia fiscal, pareciera que están actuando al fin correctamente. Pero yo tengo otro escenario en el que tengo dudas. Yo creo que el fiscal Rafael Vela es un falso héroe que se construyó a punta de prensa, pero que en los hechos nunca ha demostrado lo que él ha querido hacer. Este roadshow que ha hecho de irse por todos los canales, ya lo hemos visto varias veces en los 5 años anteriores, pero ¿cuál es el balance del señor Rafael Vela? Si nosotros revisamos, no tiene ninguna cuestión efectiva. Entonces me lleva a mí a una duda. ¿Será realmente esto acciones reales que la Fiscalía va a llevar a cabo? ¿O estamos ante una manera de utilizar la investigación fiscal para retardar las responsabilidades y que sigan tranquilos y libres Cerrón, Bellido y quien tenga que estar? Bien, Beto, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero vamos a seguir conversando de este tema luego de los mensajes. No se vayan.